Hay momentos en la vida donde una sola decisión puede destruirlo todo. Yo estuve a punto de perder a la mujer que amo por algo que nunca imaginé: mi propio orgullo. Esta es la historia del día que casi perdí mi matrimonio. Si alguna vez has sentido que tu relación está al borde del abismo, quédate hasta el final. Lo que descubrí ese día podría salvar tu matrimonio también. Y si esta historia te toca el corazón, suscríbete y activa la campanita para más testimonios reales. Todo comenzó un viernes por la tarde. Llegué del trabajo, cansado, frustrado, con el peso del mundo sobre mis hombros. Mi esposa, Laura, me esperaba con la cena lista, pero yo apenas pude mirarla. Llevábamos 15 años casados, 15 años que parecían estar desvaneciéndose en silencio. Discusiones por dinero, por los niños, por todo y por nada. Pero ese viernes, algo diferente estaba por suceder. Laura me pidió que habláramos. Esas 3 palabras que todo esposo teme: necesitamos hablar. Mi reacción fue defensiva, fría. Le dije que estaba cansado, que siempre era lo mismo. Entonces ella dijo algo que me partió el alma: ya no sé si quiero seguir intentándolo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en años, vi lágrimas reales en sus ojos. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá, rodeado de oscuridad y pensamientos tormentosos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo dejé de luchar por mi matrimonio? Recuerda esto: el orgullo es el enemigo silencioso que destruye los matrimonios desde adentro. Y yo estaba lleno de él. Creía tener siempre la razón, ser el que más sacrificaba, el incomprendido. A las 3 de la mañana hice algo que no hacía en años. Oré. No con palabras bonitas, sino con el corazón destrozado. Dios, si esto termina, sé que será mi culpa. Muéstrame qué debo hacer. No esperes señales dramáticas de Dios. A veces, Él habla en susurros. Y esa madrugada, el susurro vino en forma de un recuerdo. El día de mi boda, cuando prometí amar a Laura en las buenas y en las malas. Me di cuenta de algo terrible. Había estado esperando que Laura cambiara, que fuera diferente, que me comprendiera más, pero nunca me pregunté qué debía cambiar yo. Si estás en una relación difícil, detente un momento y pregúntate: ¿estás siendo parte del problema o de la solución? Esta pregunta lo cambió todo para mí. Al amanecer del sábado, entré a nuestra habitación. Laura estaba despierta, mirando el techo. Me senté al borde de la cama y por primera vez en años me disculpé de verdad. No fue fácil. Tuve que tragarme el orgullo, reconocer mis errores, admitir que había sido egoísta, distante, más preocupado por tener la razón que por tener un matrimonio feliz. Laura me miró con sorpresa. No dijo nada al principio. Luego, también comenzó a llorar. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. Ella también pidió perdón por su parte. Dios no me estaba enseñando a salvar mi matrimonio. Me estaba enseñando a morir a mí mismo. El verdadero amor requiere sacrificio, humildad, la capacidad de decir lo siento y realmente sentirlo. Esa mañana hicimos un pacto: pelear por nosotros, no contra nosotros. Buscar ayuda, orar juntos, recordar por qué nos enamoramos. No sería fácil, pero valía la pena intentarlo. Han pasado 2 años desde ese día. No voy a mentirte, todavía hay momentos difíciles, pero ahora enfrentamos los problemas diferentes, como equipo, no como enemigos. Lo que Dios quería enseñarme era simple, pero profundo. El matrimonio no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de ser la persona correcta, de elegir el amor cada día, incluso cuando es difícil. Hoy, mi matrimonio es más fuerte que nunca. Casi lo pierdo todo por orgullo, pero Dios usó ese dolor para transformarme. Si estás pasando por algo similar, no te rindas. A veces el final del camino es solo el comienzo de algo mejor. Y ahora dime, ¿alguna vez has estado al borde de perder algo importante? Comparte tu historia en los comentarios.